El Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a nuestra escuela bíblica virtual. Mi nombre es Helen Pérez de Collins y qué bueno que estamos de nuevo aquí para estudiar la palabra de Dios. Antes de iniciar, les pido que me acompañen a orar. Amén. Amante Padre, muchas gracias por esta nueva oportunidad que tú nos das, Señor, de estudiar tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús que tú traigas revelación de la misma a nuestras vidas y que nosotros podamos ser hacedores de la misma. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, el tema para hoy: Dios provee líderes espirituales. La verdad central para este estudio dice: las circunstancias en las cuales Eliseo llegó a ser profeta del Señor nos enseña que Dios es quien provee los dirigentes espirituales para su pueblo. Vamos a hacer un poco de fondo histórico, porque vamos a iniciar hoy el estudio de este segundo libro de los Reyes. Fíjense, los libros que conocemos como Primero y Segundo de Reyes originalmente eran un solo libro. Su división se debe a los traductores griegos del Antiguo Testamento. Esta división se basa en la cantidad de material que podía ponerse en un rollo. La primera Biblia que divide estos libros, la primera Biblia hebrea, es la Biblia rabínica de Bomberg. Pero en el primer capítulo de este segundo libro de los Reyes, nosotros nos damos cuenta de la continuidad de uno y otro libro. ¿Por qué? Porque vemos que continúa hablando de los hechos. Podemos ver los relatos de Elías. El autor de estos libros, desconocido. Algunos se lo atribuyen a Jeremías. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje de estos libros, fíjense, trata la historia de los diferentes reyes de Israel, pero el mensaje en sí es específicamente que cuando nosotros obedecemos al Señor somos bendecidos, pero la desobediencia acarrea consecuencia. Pero de todos los que menciona, solamente dos son aprobados sin reserva, y esos son Ezequías y Josías. Después todos los demás reyes hicieron algo que no le agradó al Señor. Pero vamos a la palabra inmediatamente. En este segundo libro de Reyes voy a estar leyendo el capítulo 1, los versos del 15 al 17. Voy a leer en Dios habla hoy. Dice, la palabra ya está bendecida, amén. Entonces el ángel del Señor ordenó a Elías: ve con él, no le tengas miedo. Elías bajó y fue con el capitán a ver al rey. Y le dijo: así dice el Señor, puesto que enviaste mensajeros a consultar a Baal-zebú, el dios de Ecrón, Dios con D minúscula, como si en Israel no hubiera Dios a quien consultar, ya no te levantarás de tu cama, sino que vas a morir. Y en efecto, Ocosías murió tal como el Señor lo había dicho por medio de Elías. Y como Ocosías nunca tuvo hijos, reinó en su lugar su hermano Joram. Esto fue en el segundo año del reinado de Joram, hijo de Josafá, en Judá. Elías anuncia y confirma el final de Ocosías. Fíjense, Ocosías mandó en 3 ocasiones a consultar a Elías, a ver cuál iba a ser su fin, ¿verdad? Su futuro. Mandaba generales con todo su ejército. Y en las 3 ocasiones, Elías se negó a ir hasta donde Ocosías. En el momento en que Elías decide ir es porque el Señor a través del ángel le dice: ve, desciende. Con esta acción Elías nos muestra a nosotros, le dejó claro a ellos que lo que Dios dice está por encima de lo que pueda decir cualquier rey. Ocosías no creía en el Señor y vemos al profeta decirle: ¿acaso no hay Dios en Israel para consultar su palabra? Él se fue a buscar voces extrañas por ahí, en vez de ir y consultar
a los profetas de Jehová. Justo como le dijo Elías, Ocosías murió conforme a la palabra de Jehová, ¿verdad? A través de Elías, tal como dijo Elías, se cumplió la palabra. Dios usó a Elías para comunicar su palabra, tal cual hace hoy, que usa hombres y mujeres fieles para llevar su mensaje. Si nosotros continuamos leyendo, nos vamos al capítulo 2, los versos del 9 al 18. Ahora voy a leer en la Biblia de las Américas, dice así la palabra. Y cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que yo haga por ti, antes de que yo sea separado de ti. Y Eliseo dijo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él dijo: has pedido una cosa difícil. Sin embargo, si me ves cuando sea llevado de ti, así te sucederá, pero si no, no será así. Y aconteció que mientras ellos iban andando y hablando, he aquí apareció un carro de fuego y caballos de fuego que separó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Lo vio Eliseo y clamó: Padre mío, los caballos de Israel y su gente de a caballo. Y no lo vio más. Entonces tomó sus vestidos y los rasgó en 2 pedazos. También recogió el manto de Elías que se le había caído y regresó y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y cuando él golpeó también las aguas, éstas se dividieron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Cuando lo vieron los hijos de los profetas que estaban en Jericó frente a él, dijeron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Y fueron a su encuentro y se postraron en tierra ante él. Y le dijeron: he aquí, ahora hay con tus siervos 50 hombres fuertes. Te rogamos que los dejes ir a buscar a tu Señor. Tal vez el Espíritu del Señor lo ha levantado y lo ha echado a algún monte o en algún valle. Y él dijo: no los enviéis. Pero cuando le insistieron hasta la saciedad, dijo: enviadlos. Entonces enviaron 50 hombres y buscaron durante 3 días, pero no lo hallaron. Y volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, y él les dijo: ¿no os dije, no vayáis? Miren, aquí aparece otra persona, otro personaje, que es Eliseo. Esta parte del estudio se llama Eliseo sucede a Elías. De Elías nosotros sabemos que era un hombre solitario, que hizo grandes milagros, que hablaba de parte de Dios. De Eliseo podemos decir que era agricultor. Dejó su acaudalada familia para servir a Dios al lado de Elías. Ayudó a viudas y labradores, también a personas de prestigio. Ejerció influencia en la política de Siria y de Israel. Siempre se interesó por el bienestar del pueblo de Dios, aún hasta la muerte. En estos versículos vemos que Elías escoge, que Eliseo sucede a Elías. Recordemos que el primer encuentro de estos 2 hombres fue mientras Eliseo estaba labrando la tierra de sus padres. Cuando Elías le lanza la capa a Eliseo como señal de que iba a ser su sucesor, Eliseo acepta. Inmediatamente va, le dice que se lo deje despedirse de sus padres, hacen una fiesta e inmediatamente va y sirve a Elías. Eliseo anduvo con Elías como compañero durante mucho tiempo. En este capítulo 2 de esta segunda carta, al principio vemos que Elías va a 3 ciudades y cada vez que va a una de esas ciudades le dice a Eliseo que se vaya, y Eliseo le dice: no te voy a dejar. Cada vez que iban: no te voy a dejar, no te voy a dejar. Entonces en ese momento Elías le da la oportunidad a Eliseo de pedir algo antes de él ser arrebatado. Y Eliseo, ¿qué pide?
pide una doble porción del Espíritu. Elías era como un padre para Eliseo, y tal cual el hijo mayor recibía una doble porción, asimismo Eliseo recibió una doble porción de lo que tenía su padre espiritual, que era Elías. Eliseo vio a Elías cuando fue arrebatado, y eso sirvió como señal de que él recibiría lo que pidió. Tomó el manto de Elías y, al igual que él, golpeó las aguas y éstas se dividieron. Tomó el manto de Elías, ¿verdad? Golpeó las aguas y éstas se dividieron. Cuando habla de los hijos de los profetas, se refiere a un grupo de discípulos, miembros de la comunidad de profetas. Estos, cuando vieron a Eliseo con el manto de Elías y vieron lo que hizo Eliseo, inmediatamente se dieron cuenta que Eliseo sería el sucesor de Elías. Estos muchachos, ¿verdad? Estos otros profetas dicen que van a buscar a Elías, le insisten a Eliseo, Eliseo accede, y al final, cuando no lo encuentran, ¿qué le dice Eliseo? Como diríamos nosotros, yo le dije que no lo iban a encontrar. O sea, parafraseando, yo les dije que no lo iban a encontrar, porque Eliseo sabía lo que había visto y sabía que ya su padre espiritual, que era Elías, había sido arrebatado en ese carro de fuego. Si nosotros seguimos leyendo, antes de leer, vemos, ¿verdad?, que los profetas vieron y reconocieron que Eliseo sería el sucesor de Elías. Fíjense, Dios había provisto al pueblo de su nuevo líder espiritual. Vamos ahora al capítulo 3 de Segundo de Reyes, los versos del 4 al 12, y luego estaré leyendo del 17 al 19. Y continúo leyendo en Dios habla hoy. Dice: Mesá, el rey de Moab, se dedicaba a criar ovejas y tenía que entregar como tributo al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con su lana. Pero cuando Ahab murió, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Entonces el rey Joram salió de Samaria y pasó revista a todo el ejército de Israel. Luego mandó a decir al rey de Judá: el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Quieres acompañarme a luchar contra él? El rey de Judá respondió: te acompañaré, pues yo, lo mismo que mi ejército y mi caballería, estamos contigo y con tu gente. Pero, ¿por qué camino atacaremos? Y Joram contestó: por el camino del desierto de Edom. Así pues, los reyes de Israel, Judá y Edom se pusieron en marcha, pero como tuvieron que dar un rodeo de 7 días, se les terminó el agua para el ejército y sus animales. Entonces dijo el rey de Israel: vaya, parece que el Señor nos ha traído a nosotros, los 3 reyes, para entregarnos en mano de los moabitas. Y Josafat preguntó: ¿no hay por aquí algún profeta del Señor para que consultemos al Señor por medio de él? Uno de los oficiales del rey de Israel dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que era asistente de Elías. Pues tendrá algo que decir de parte del Señor, contestó Josafat. Inmediatamente el rey de Israel, Josafat y el rey de Edom fueron a ver a Eliseo. El 16 dice: y Eliseo dijo: el Señor ha dicho, hagan muchas represas en este valle, porque aunque no habrá viento ni verán ustedes llover, este valle se llenará de agua y todos ustedes beberán, lo mismo que sus ganados y sus bestias. Y esto es solo una pequeña muestra de lo que el Señor puede hacer, porque además Él va a entregar a los moabitas en las manos de ustedes. Y ustedes destruirán todas las ciudades amuralladas y ciudades importantes, y cortarán todos los árboles frutales, cegarán todos los manantiales de agua y llenarán de piedra todos los terrenos de cautivo. Fíjense, Moab como Edom eran un vasallo de Israel. En este relato se muestra cómo la muerte del rey de un imperio ocasionó la rebelión de sus vasallos, quienes se aprovecharon de la confusión y debilidad en la administración del imperio que los dominaba para levantarse en contra.
Moab le negó el tributo a Joram después de la muerte de Acab, rey de Israel, y así poner fin a su sumisión a Israel y la carga tributaria que Israel le exigía. Ellos inmediatamente vieron oportunidad de dejar de pagar ese tributo y se rebelaron. ¿Por qué? Porque vemos que ellos tenían que pagarle impuestos a Israel. Dice, ¿verdad? El rey de Israel entonces sale a enfrentarlos, a enfrentar sus enemigos y le pide a Judá la ayuda, que le ayude. Cuando van por el río seco y los soldados y los caballos tienen sed, Joram, rey de Israel, y empieza a decir que Dios los había llevado allí para entregarlo a los 3 reyes. Y yo me hago una pregunta ahora. Antes de ellos salir, ¿consultaron al Señor? Sin embargo, ahora cuando van a mitad de camino y surgen los problemas, surgen las pruebas, ¿qué hacen ellos? Comienzan a culpar al Señor de su situación. ¿Cuántas veces usted y yo no emprendemos, no iniciamos algo y cuando comenzamos a tener dificultad decimos, Señor, y entonces tú no estás atento a mis necesidades? Pero le preguntamos al Señor antes de iniciar, antes de entrarnos en el proyecto, iniciar el proyecto, antes de comenzar a hacer cualquier cosa. No le preguntamos al Señor, ¿verdad que no? Entonces, sí queremos que Dios, cuando estamos a mitad de camino y que estamos en dificultad, entonces que el Señor nos salve. Y sobre todo, le echamos la culpa a Dios. Eso hizo este rey. Comenzó a decir, vaya, entonces ahora el Señor trajo estos 3 reyes aquí para que el enemigo los matara. Entonces le dice, en ese momento el rey de Judá le dice que consulten a Dios. Y a través de Eliseo, Dios le dice que sin viento ni lluvia les iba a proporcionar agua. Pero las palabras de Eliseo son de alguien que sirve y obedece a Dios. Fíjense que él le dice, así ha dicho Jehová, delante de quien me pongo de pie. Eso es diciendo que al único que él le rinde reverencia, al único que él reconoce como autoridad, es al Señor. El Señor sacia la necesidad de su pueblo. Vemos entonces que asimismo, sin viento ni lluvia, el agua corre por el río. Pero la victoria de Israel quedó incompleta. ¿Por qué quedó incompleta? Porque Joram no fue un buen rey, no fue un rey que sirvió al Señor. Y a Eliseo no lo estimó. Recordemos que al principio le mencioné 2 nombres de los únicos 2 reyes que habían actuado conforme a la voluntad de Dios, que fueron Ezequías y Josías. Ahora bien, vimos al principio cómo Elías obedecía al Señor y la palabra que Elías decía de parte de Dios se cumplía. Vemos que entonces Elías es llevado al cielo en caballo de fuego y Eliseo comienza entonces a profetizar en lugar de Elías. Y vemos también a Eliseo dar señales de que viene de parte de Dios. Dios, hermanos, provee líderes espirituales. ¿Qué nosotros aprendemos hoy de este estudio? Primero, que Dios usa personas para llevar su mensaje. Siempre habrá necesidad de líderes espirituales. Elías y Eliseo eran 2 hombres con personalidades totalmente diferentes, pero tenían una cosa en común: servían al Señor, le obedecían, y por eso cuando hablaban de parte de Dios, esa palabra se cumplía. Dios siempre va a tener personas, hombres y mujeres, llenos de su espíritu para que nos guíen. Lo otro que nosotros podemos aprender de este estudio es que el verdadero dirigente espiritual escucha solamente la palabra de Dios como guía.
Ocosías vemos que fue por ahí a buscar voces extrañas, pero escuchamos a Elías decir que él solamente obedece al Señor, igualmente a Eliseo. Los dos nos muestran con sus acciones que es mejor obedecer a Dios. Y en tercer lugar, la otra enseñanza es que el dirigente espiritual depende de una relación personal con Dios. La vida de Eliseo y todo lo que hizo evidenciaba que era un hombre que tenía una relación con el Señor. Los líderes espirituales, hermanos, debemos mantener una vida de oración, de lectura de la palabra, de búsqueda constante del rostro de Dios, para poder proceder como Dios espera de nosotros. La vida de un líder cristiano debe dar evidencia también de esa relación, y son otros que lo notan. Fíjense que cuando Eliseo tomó el manto, golpeó las aguas, que lo estaban viendo los otros profetas, ellos se dieron cuenta de que Eliseo sería el sucesor. Eliseo no tuvo que salir por ahí a decir, yo estoy en lugar de Elías, ahora yo soy el profeta de Israel. No, sus acciones demostraron que él sería el sucesor. Asimismo, usted y yo estamos llamados a dar evidencia de que Cristo mora en nosotros. Cuando no estamos dando evidencia de esto, hermanos, es tiempo de nosotros sumergirnos, buscar, orar, tratar de meternos, sumergirnos en el Señor. ¿Para qué? Para poder dar evidencia de que Dios habita en nosotros. Miren, Dios es quien llama al liderazgo y Dios es quien capacita para el llamado. Vemos cómo Dios le dijo a Elías, lo mandó donde Eliseo. Eliseo aceptó. Estuvo un tiempo al servicio de Elías y en el tiempo del Señor entonces asumió su responsabilidad como profeta de Israel. Y si leemos a partir de aquí, vemos todas las cosas que hizo Eliseo a través del Señor, o sea, que hizo el Señor a través de Eliseo. Amén, porque Dios siempre proveerá personas para que nos guíen en este andar. Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por cada uno de los líderes que tú has puesto, Señor, en cada iglesia. Gracias por los pastores, por los ancianos, por los diáconos, por los líderes de ministerio, por los asistentes, por los colaboradores, por cada hermano, Señor, que de una u otra forma se involucra en tu obra. Pero sobre todo, gracias por quienes tú has puesto como cabeza para guiarnos en este andar. Yo te pido que tú los bendigas y que tú los ayudes a obrar conforme a tu santa y perfecta voluntad. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermano, muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Mire no olvide compartir este video para que otros sean bendecidos. Y nada, será hasta una próxima entrega. El Señor les bendiga abundantemente. Gracias por quedarse hasta el final. No olvide estudiar las preguntas que hemos dejado en videos anteriores para que esté preparado el día de nuestra actividad. La Biblia es como una antorcha, que será celebrada el jueves 26 de septiembre. Dios le bendiga.